Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más de métodos numéricos. En este video vamos a realizar un ejemplo del método bisección para hallar una raíz aproximada en un intervalo. Tener en cuenta para utilizar este método. Primero, una función f de x, definir un intervalo a, b que garantice que f de a por f de b sea menor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Es para que exista una raíz en ese intervalo. Para este ejemplo utilizaremos la función f(x) igual a 5 menos 3, que es la que tenemos aquí en esta gráfica. ¿Por qué utilizamos el intervalo 0,4? Ya que en ese intervalo existe una raíz. Como pueden ver aquí en la gráfica, entre 0 y 4 existe una raíz que corta el eje x aquí, donde la función se hace 0. Calculemos el punto medio, ya que este método funciona así, toca ir calculando los puntos medios entre cada iteración. Luego, evaluamos la función en esos puntos y determinamos si f de a por f de m es mayor a 0, entonces vamos a cambiar b por m y este será nuestro nuevo intervalo. Si no, cambiaremos a por m para nuestro nuevo intervalo. Hacemos estos procesos hasta que f de m sea igual a 0 o algún número aproximado a 0. Empezaremos entonces. En la iteración 1 tenemos m igual a 2. Entonces vamos a evaluar f de a que nos da menos 3 y f de m que nos da 29. Entonces vamos a multiplicar f de a por f de m, nos dio un número negativo. Por lo tanto, cambiaremos b por m. Y este será nuestro nuevo intervalo para la nueva iteración. Ahora en iteración 2, m es igual a 1. Evaluamos f de a, nos dio menos 3, no ha cambiado. Evaluamos f de m, nos dio menos 2. Ahora, como multiplicamos f de a por f de m y eso nos dio un número mayor a 0, entonces quiere decir que no podemos tomar ese intervalo. Entonces vamos a cambiar a por m y este será nuestro nuevo intervalo, será 1,2. Como pueden ver aquí en la gráfica, vamos a tomar ese punto como nuevo intervalo. Ahora en la iteración 3 vemos que ya se va acercando m como a la respuesta. Tiene ese puntico rojo aquí, que está aquí en la gráfica. Bueno, calculamos m, que es 1.5. Calculamos f de a, nos dio menos 2. Y calculamos f de m, que nos dio 4.5. Como son de signos distintos, al multiplicarlos, f de a por f de m, nos dio un número negativo, o sea, menor a 0. Entonces, en este intervalo cierra una raíz y cambiamos b por m. La cuarta iteración, vemos que ya nos vamos acercando mucho más a la respuesta. Ok, entonces 1,25 será nuestro m de esta iteración. Evaluamos f de a, que es menos 2. Y evaluamos f de m, que nos dio 0.05. Como son de signos distintos, igual nos va a dar f de a por f de m va a ser menor que 0. Quiere decir que volvemos a cambiar b por m. Para la quinta iteración vamos a tomar m igual a 1.125. f de a menos 2, f de m nos dio menos 1.198. Nos dio dos números negativos, por lo tanto vamos a reemplazar a por m. En la iteración 6 hacemos el mismo proceso. f de a nos dio un número negativo y f de m nos dio otro número negativo. Por lo tanto, hacemos el cambio de variable
otra vez A por M. Para concluir con este ejercicio, vamos a hacer una iteración más, que será la iteración número 7, la cual M nos dio 1.219 y FA nos dio menos 0.64, FM nos dio menos 0.308. Evaluamos y eso nos dará el nuevo intervalo para la siguiente iteración. Pero como llegamos hasta aquí, ya vamos a tomar esta iteración como nuestro resultado aproximado. Para eso también tenemos que calcular el error relativo que dio este método en esa iteración. Entonces, vamos a tomar la raíz anterior de la iteración 6, que fue 1.187, que ahorita es A, y también vamos a tomar la raíz nueva, que es 1.219. Hacemos la operación que es la diferencia de de la raíz nueva y la raíz anterior sobre la raíz nueva. Para este caso nos dio un error relativo de 0.026. Para concluir con este ejercicio, diremos que f de x igual a x a la 5 menos 3 en el intervalo 0,4 con 7 iteraciones del método bisección se obtuvo una raíz m igual a 1.219 con un error del 2.6%. Entonces, cabe recalcar que al realizar más iteraciones podremos ser capaces de encontrar una raíz más exacta, minimizando el error del método. O también utilizar un intervalo más adecuado. En este caso pudimos haber utilizado el intervalo 1,2 y evitarnos, digamos, más iteraciones de las debidas. Con esto fue todo. Muchas gracias a todos.